La vida en familia en la España de 1960 era un universo propio, un pequeño mundo que giraba alrededor del hogar y de las relaciones entre sus miembros. A diferencia de la sociedad actual, donde cada persona suele tener su propio espacio, su propio horario y su propio ritmo, en aquella época la familia funcionaba como una estructura compacta, sólida y profundamente interdependiente. La convivencia multigeneracional no era una excepción, sino la norma. Lo habitual era que en una misma casa vivieran los padres, los hijos, los abuelos, y en muchos casos, algún tío o tía que aún no se había casado o que necesitaba apoyo familiar. Aquellos hogares estaban llenos de voces, de miradas, de rutinas compartidas y de historias que se entrelazaban unas con otras. La casa era un refugio, un espacio donde la unidad familiar era más importante que cualquier comodidad individual. La mayoría de las viviendas eran modestas. Incluso en las ciudades, donde empezaba a crecer la clase media gracias a la industrialización, los pisos solían ser pequeños y con pocos cuartos. Era habitual que 3 o 4 hermanos durmieran en la misma habitación, a veces incluso en la misma cama, especialmente cuando hacía frío. Los muebles eran sencillos, muchas veces heredados, y cada objeto tenía una función muy clara. No existían los adornos superfluos ni los excesos, todo estaba allí por necesidad, no por estética. Las mesas eran de madera robusta, las sillas crujían con el paso del tiempo y las telas que decoraban la casa, cortinas, manteles, colchones, se remendaban una y otra vez hasta que ya no daban para más. Y sin embargo, había en estas viviendas una calidez que hoy cuesta encontrar. Una sensación de hogar construida más por las personas que por lo material. Las cocinas eran, sin duda, el corazón de la casa. Allí se cocinaba, se hablaba, se resolvían problemas y se tomaban decisiones. El olor del guiso llegaba desde primera hora de la mañana y se mezclaba con el humo del carbón o de la leña. No era frecuente tener gas ciudad en todas las zonas, por lo que los fogones tradicionales seguían dominando. Había un respeto profundo por la comida, fruto de años de escasez durante la posguerra. No se tiraba nada. Las sobras se transformaban al día siguiente en croquetas, sopas, tortillas o guisos nuevos. El pan duro se aprovechaba en sopas castellanas o en migas, y cada ingrediente tenía un valor especial. Comer era un acto casi sagrado, no solo por la necesidad, sino por el significado de reunir a la familia alrededor de la mesa. El día comenzaba temprano. Muchísimo más temprano de lo que estamos acostumbrados hoy. Antes de que saliera el sol, ya había alguien moviéndose por la casa, generalmente los abuelos. Ellos encendían el brasero en invierno, preparaban el café para los adultos o el desayuno sencillo que consistía en pan con mantequilla, aceite o azúcar. Los niños se despertaban con el murmullo de la casa poniéndose en marcha, los pasos de la madre en la cocina, la voz del padre buscando la chaqueta de trabajo, el abuelo hablando consigo mismo mientras preparaba sus cosas. Era un despertar lleno de presencia humana. Nadie desayunaba solo. Nadie se marchaba sin que alguien lo hubiera visto, acompañado o despedido. El padre representaba la autoridad indiscutible dentro del hogar. Su presencia imponía respeto, y aunque pudiera mostrar cariño, lo hacía de manera más contenida que hoy. La educación emocional era distinta, menos explicaciones, menos abrazos, más normas, más disciplina. Pero su figura era un pilar de seguridad. Él aportaba el sustento económico, y su esfuerzo se veía reflejado en cada detalle del día a día. Muchos padres trabajaban en fábricas, en el campo, en talleres o en oficios que exigían fuerza física. Sus jornadas eran largas y extenuantes, y el cansancio acompañaba cada una de sus noches. Sin embargo, también existían momentos de complicidad, pequeños gestos, alguna broma inesperada durante la cena, un consejo breve pero profundo, una mirada que decía más que cualquier discurso. La madre, por su parte, era el centro operativo y emocional de la casa. Su trabajo era constante, sin descanso y sin reconocimiento formal. Desde que el primer miembro de la familia abría los ojos hasta que el último se iba a dormir, ella sostenía la vida doméstica con una dedicación admirable. Preparaba la comida, hacía la compra, lavaba a mano, cuidaba de los niños, atendía a los mayores y mantenía la casa en funcionamiento como una auténtica directora de orquesta. Su papel, aunque no tuviera nombre, era imprescindible. Era la que escuchaba, la que mediaba, la que comprendía a cada uno en la familia. Era la que sabía cuando un hijo estaba triste, cuando el marido venía preocupado, cuando un abuelo necesitaba descanso. Sus manos, siempre ocupadas, eran el símbolo del esfuerzo silencioso de miles de mujeres en toda España. Los abuelos eran una pieza fundamental del engranaje familiar. Su presencia no solo aliviaba el trabajo de los padres, sino que transmitía valores, tradiciones y memoria histórica.
Los niños escuchaban atentos las historias del pasado, relatos de la guerra, de la juventud, de las dificultades que habían vivido. Aquellas historias, a pesar de su dureza, tenían un propósito: enseñar. Los abuelos, con su sabiduría, moldeaban la manera en que los más jóvenes entendían el mundo. Además, participaban activamente en la atención diaria de los niños, acompañándolos al colegio, cuidándolos cuando estaban enfermos o jugando con ellos en los momentos de descanso. Para muchas personas, la figura del abuelo o la abuela era sinónimo de ternura, protección y paciencia. Los niños crecían en un entorno lleno de vida. No tenían muchos juguetes, pero tenían la calle. La calle era su territorio de aventuras, un espacio libre donde podían correr, saltar, inventar juegos y relacionarse con otros niños. Jugaban al fútbol con pelotas gastadas, a las chapas, a la comba, al escondite, a la peonza, a las canicas. La imaginación suplía cualquier falta de recursos materiales. Era habitual que los niños llegaran a casa con las rodillas peladas, la ropa sucia y la cara llena de polvo, pero también con una sonrisa enorme y decenas de historias que contar. No había pantallas, no había teléfonos, no había distracciones electrónicas. Había humanidad, tiempo compartido y un aprendizaje constante en la convivencia. Las comidas eran uno de los momentos más importantes del día. Toda la familia se sentaba junta, cada uno en su sitio habitual, siguiendo un orden implícito que nadie cuestionaba. La comida no era solo un acto de alimentación, sino un espacio de comunicación. Los niños escuchaban, los adultos hablaban, los abuelos aconsejaban. Era el instante donde se evaluaba cómo había ido el día, donde se comentaban noticias, donde se resolvían dudas o pequeños conflictos. Aunque no siempre se hablaba mucho, muchas mesas eran silenciosas por respeto o costumbre, la simple presencia compartida ya reforzaba el sentido de unidad. Los domingos eran especiales. Había pollo, carne o algún plato más elaborado que rompía la monotonía alimentaria de la semana. Ese día se vivía casi como una fiesta familiar. La religión impregnaba muchas facetas de la vida cotidiana. La Iglesia tenía un papel central en la educación y en la moral de la sociedad. Las familias iban a misa los domingos, los niños aprendían oraciones desde pequeños, se celebraban los sacramentos con la presencia de toda la familia y las fiestas religiosas marcaban el calendario anual. La Navidad, la Semana Santa, el Corpus Christi o las fiestas patronales articulaban la vida comunitaria y reforzaban los vínculos entre vecinos y parientes. No era solo cuestión de fe, sino también de tradición y convivencia. La escuela, por su parte, era un lugar austero pero esencial. Los pupitres eran de madera, los profesores utilizaban metodologías estrictas y la disciplina era la norma. Sin embargo, la formación recibida en casa complementaba y completaba la educación formal. Los abuelos enseñaban refranes, valores y modos de vida. Los padres inculcaban responsabilidad y esfuerzo. Las madres transmitían habilidades prácticas y sensibilidad social. La educación era comunitaria, todos participaban, todos aportaban. Las tardes estaban llenas de pequeñas rutinas que fortalecían la convivencia. Tras regresar de la escuela o del trabajo, la familia se reunía para compartir un rato en común. En los pueblos, las mujeres solían sentarse en la puerta de la casa para charlar con las vecinas mientras los niños jugaban alrededor. Los hombres, después de trabajar, se reunían a veces en el bar o en la taberna para hablar de política, deporte o trabajo. En las ciudades, el paseo vespertino era una costumbre casi obligada. Se iba a la plaza, se visitaban tiendas, se veía a conocidos. Cuando llegó la televisión, se convirtió en un acontecimiento colectivo. Muchos vecinos iban a casa del único que tenía televisor para ver programas que hoy parecerían insignificantes, pero que entonces representaban un milagro tecnológico. Las noches eran el momento más íntimo del día. El brasero ocupaba el centro del salón o de la cocina, y alrededor de él se reunía toda la familia. Era un círculo de calor físico y emocional. Mientras los adultos conversaban, los niños hacían los deberes, las madres cosían o tejían y los abuelos contaban historias. El sonido del carbón crepitando, la luz tenue de las bombillas y el silencio pausado de las calles creaban un ambiente incomparable. La vida se movía a otro ritmo, más lento, más humano, más consciente. El invierno, con su frío intenso, obligaba a la familia a mantenerse aún más unida. Las casas, mal aisladas, dependían del brasero para no helarse. Todos metían los pies bajo la mesa camilla y el calor se convertía en un abrazo compartido. Las noches se alargaban, pero también lo hacían las conversaciones y los ratos de convivencia. El invierno era duro en lo material, pero cálido en lo emocional. Era tiempo de canciones, de cuentos,
de juegos de mesa sencillos como las cartas o el dominó. El verano era la explosión de libertad. Las familias que vivían en ciudades volvían a los pueblos durante varias semanas, llenando las casas de voces, risas y movimiento. Los niños vivían esos días como una aventura inigualable. Baños en ríos o pozas, excursiones, juegos interminables en la calle hasta altas horas de la noche, helados caseros y comidas bajo árboles centenarios. Los adultos compartían tertulias que se prolongaban al fresco de la noche, mientras el olor a heno, a tierra y a fruta madura inundaba el ambiente. El verano unía, rejuvenecía y fortalecía los vínculos familiares. La transición hacia la vida adulta estaba marcada por la responsabilidad. No existía la adolescencia tal y como la entendemos hoy. Cuando un joven empezaba a trabajar, aportaba parte de su sueldo a la economía familiar. Era algo natural, esperado, una forma de demostrar agradecimiento. Las hijas adquirían más responsabilidades domésticas y, en muchos casos, se preparaban para formar su propio hogar. El noviazgo era vigilado y formal. Las relaciones se construían con paciencia, respeto y con la certeza de que el matrimonio era un compromiso duradero. Los conflictos, inevitables en cualquier convivencia, se resolvían de manera directa. La falta de privacidad obligaba a afrontarlos. No existían escapatorias personales como hoy, no había habitaciones individuales para encerrarse, no había auriculares que aislaran el ruido, no había pantallas para evadirse. Las diferencias se hablaban, se discutían o se pasaban por alto, pero siempre dentro de la dinámica familiar. Los abuelos actuaban como mediadores, los padres como guías y los niños como aprendices silenciosos de cómo se resolvían los problemas reales. La economía doméstica requería ingenio y organización. Cada peseta contaba. Las madres sabían administrar el dinero con una precisión admirable. Compraban en pequeños comercios, aprovechaban ofertas, intercambiaban productos con vecinas y estiraban el presupuesto hasta límites impensables. La cultura del ahorro era parte fundamental de la vida diaria. Se apagaban luces, se guardaban los restos, se remendaba la ropa, se cuidaba cada objeto. No existía la mentalidad de usar y tirar. Todo tenía valor. Todo se aprovechaba. Todo servía. Las celebraciones familiares eran momentos mágicos. Bautizos, comuniones, santos, bodas o cumpleaños transformaban por completo el ambiente. La casa se llenaba de familiares, se preparaban grandes comidas, se contaban anécdotas del pasado y se reforzaban los lazos. Eran festividades que duraban horas o incluso días, donde la risa, la música y la conversación fluían sin prisa. Con el paso del tiempo, España empezó a cambiar. La modernización, la llegada de electrodomésticos, el crecimiento urbano y la aparición de nuevas oportunidades laborales transformaron profundamente la estructura familiar. Los jóvenes empezaron a independizarse, los abuelos ya no vivían siempre con los hijos, las mujeres comenzaron a incorporarse al trabajo fuera del hogar y las casas se hicieron más pequeñas y más individuales. Aquella vida familiar tan intensa empezó a diluirse poco a poco, sin desaparecer del todo, pero transformándose para siempre. Recordar la vida en familia en la España de 1960 es recordar un mundo lleno de humanidad. Un mundo donde la convivencia era un arte, donde la unión era un valor fundamental, donde nadie estaba solo y donde el hogar era el centro absoluto de la vida. Era una época más dura en lo material, pero más rica en afecto, en tiempo compartido y en vínculos que se fortalecían cada día. Aunque ese mundo ya no exista, sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron y en las historias que han transmitido a las generaciones siguientes. Un eco que aún resuena, recordándonos que la esencia de la vida familiar no se mide por la comodidad, sino por la cercanía, la complicidad y el calor humano.